¿Te encantaría poder llevar tu mensaje de una manera elocuente, eficiente y además fluida sin tener la necesidad de trabarte? El día de hoy te voy a compartir unas valiosas herramientas para que te puedas comunicar de una manera eficaz, efectiva y además fluida, para que no te trabes a la hora de impactar con tu mensaje a tus oyentes. Así que esté preparado porque en este video te voy a obsequiar unas valiosas herramientas para que puedas mejorar tu dicción y puedas hablar fluidamente. Seguramente has pasado por esta situación. Estás interactuando con una persona uno a uno y no sabes qué decir. La mente se te coloca en blanco. No conectan las ideas, no fluyen las palabras. Esta situación es muy común a pesar de que no la veas así. A veces cuando estamos interactuando con otra persona, las ideas no están fluyendo. Más que todo cuando estamos nerviosos, estamos inseguros o no dominamos el tema con que nos estamos dirigiendo hacia la otra persona. También pasa que cuando nos vamos a dirigir a un público, el nerviosismo, la inseguridad, la situación en sí nos da nerviosismo y se nos olvida completamente todo. Y es que el día de hoy vamos a ver unos sencillos pasos pero eficientes para poder comunicarnos de una manera efectiva, poderosa y poder transmitir confianza hacia las otras personas. Si te sientes identificado con estas pequeñas situaciones que te acabo de compartir, en este momento, hoy es tu día porque te voy a regalar unas herramientas que te van a facilitar la vida. Así que mi nombre es Jan Flores, te quiero mandar un abrazo y no te despegues de este video porque vamos a compartirte en este momento las herramientas que van a cambiar tu vida, porque estas herramientas marcan un antes y un después. Así que comencemos. El primer ejercicio sencillo y eficaz que te quiero compartir el día de hoy es que practiques la lectura. Sabes, no hay nada más enriquecedor para nuestro conocimiento y nuestra mente el poder leer diariamente, ya sean unas 30 páginas o leer una hora, media hora, ya sea 2 horas. Eso va a depender de tu capacidad y de tu interés para poder aprender aquello que te encanta, porque sí, podemos aprender de los libros. Los libros son muy importantes para enriquecer nuestra mente. Además de ello, te va a dar un plus que es la fluidez a la hora de comunicarte. Así que el primer tip es lee todo lo que puedas, pero no vas a leer cualquier libro. Lo primero que te voy a recomendar es que leas un libro de tu interés, que te apasione, que tú digas, wow, me encanta esta lectura, quiero seguir leyendo, quiero seguir devorándome este maravilloso libro. ¿Por qué te doy esta primera nota? Porque es importante que lo que estemos leyendo nos apasione para poder enriquecer nuestro conocimiento que te va a servir más adelante. Esto es un plus que te da la lectura. Ves que sí tiene mucha más capacidad. Poder leer nos da más herramientas para poder defendernos a la hora de comunicar nuestro mensaje. ¿Y por qué deberías leer? Aparte de que te va a dar una fluidez, te va a dar confianza, te va a dar seguridad, te va a dar mayor capacidad de poder almacenar nuevas palabras, adquirir nuevo conocimiento para que a la hora de comunicarte tengas mayor información, mayor elocuencia y puedas dirigirte a las personas fluidamente y para que las palabras sean como una conexión, ¿sabes? Como una tira que va hacia otra. Tienen fluidez, tienen conexión. Lo que te voy a recomendar son 3 pasos súper sencillos cuando empieces a leer tu libro favorito que enriquezca tu vida, que aporte valor a tu vida. Número 1. Lee de una forma normal, ¿ok? Con tus pausas detalladas, respeta las comas, respeta los puntos y aparte. Segundo, lee súper lento modulando la voz, ¿ok? Vas a leer sumamente lento, acentuando cada letra, cada palabra. Y número 3, vas a leer de una forma rápida, de una forma acelerada.
lo más rápido que tú puedas. Y luego tómate un descanso y luego de ello vas a leer de una forma normal, tranquila, tomándote todo el tiempo del mundo de una forma normal que tú leerías. En este primer tip, que es leer todo lo que puedas, pero leer libros que sumen a tu vida y que agreguen valor a tu vida. Así que el primer tip: lee todo lo que puedas, pero libros que tengan un propósito de beneficiar tu vida. Y el segundo tip es la improvisación. Si te consideras que eres una persona que no sabe improvisar, que no sabe ser creativo con las palabras, no te preocupes, porque en este lugar, en este vídeo, vas a aprender una forma simple de cómo improvisar de manera sutil, además fluida. Ok, porque este paso es importante con el primero. Porque este paso te va a dar la capacidad de ser creativo. No vale ser una persona muy cerrada, muy cuadrada, porque si tú quieres, si tu propósito es ser una persona que comunica de una manera eficaz y poderosa, no puedes ser una persona tan cerrada. Tienes que ser una persona abierta, que se expanda, que sea creativo, que tenga la predisposición de equivocarse. Y es algo que no quieren las personas. A la hora de tú poder improvisar, te vas a equivocar mucho. Yo lo hago, todo el mundo lo hace, hasta las personas más expertas en su materia se equivocan, porque nadie es perfecto. Pero ¿a qué quiero llegar con esto? Tú tienes que improvisar de una forma deliberada, todos los días, constantemente. No importa que te equivoques, no importa que no fluyan las palabras los primeros días. El ejercicio que vas a hacer para que puedas improvisar es que vas a tomar una cierta palabra y vas a crear una historia con ello, ¿ok? No importa que salga mal, ¿ok? Vamos a suponer lentes y camisas. Entonces, yo comenzaría de esta forma. En aquel entonces había una persona que utilizaba una camisa de color verde. Era una persona elegante, era una persona astuta, una persona muy creativa que a la hora de comunicarse llevaba un mensaje interesante a las personas. Pero un día de estos, cuando fue a dar esa gran conferencia a aquel público, no contaba con sus lentes, con sus gafas, porque en ese momento tenía que leer un libro especial, crucial para esa conferencia. Entonces, en aquel momento, esa persona se sintió insegura, se sintió que no podía dar esa conferencia exitosa. Algo sencillo, algo que se me ocurrió en este momento. No es tan difícil, no tienes que ser perfecto. Lo importante es que practiques, practiques y practiques, porque la práctica lleva al maestro al éxito. Así que mi recomendación es que vayas practicando constantemente, busques ejercicios de improvisación. Eso te va a ayudar mucho con el primer tip. Y este tip te va a ayudar mucho con el tercero que te voy a dar ahorita. Así que el segundo tip es improvisa. Y el tercer tip que te quiero regalar el día de hoy es que te puedas relajar. Si no te relajas, no confías en ti, tu mensaje va a ser mal interpretado y no va a ir con el poder que tú deseas. ¿Por qué digo relax? Relajarse a la hora de comunicarse. Es sumamente crucial que te puedas relajar, que te puedas sentir bien a la hora de comunicarte, porque eso va a transmitir que tú tienes confianza en el mensaje que estás proyectando a los oídos de las otras personas. Mira, nadie es perfecto. Todos nos vamos a equivocar. Si tu miedo es equivocarte a la hora de decir una palabra que no la comentaste muy bien, que no es correcta, que no es apropiada en ese momento, no pasa nada. Para eso está el tiempo, para mejorarlo, para practicar y mejorar aquello que no lo tienes tan desarrollado. Yo me equivoco, yo soy una persona imperfecta, ¿ok? Si tu preocupación es eso, relájate, suéltalo. Tienes que soltar
limitaciones mentales, porque eso te va a trabar a la hora de llevar una comunicación efectiva hacia otras personas. Y Jan, pero dime, cuéntame, ¿qué ejercicio puedo hacer para poder relajarme? Lo primero es que tengas en cuenta esto, no le vas a caer bien a todo el mundo. Eso a mí me ha ayudado hasta cierto punto. Sé que no es fácil tolerarlo, asumirlo, internalizarlo en la mente, pero con el tiempo lo vas internalizando. Lo segundo es tener una buena autoestima y confianza en ti mismo. Y lo tercero, sácate de la mente que eres una persona perfecta o que quieres ser una persona perfecta, ya que el perfeccionismo va a dañar tu seguridad y confianza en ti mismo, porque vas a tener la obsesión de querer hacer todo perfecto y eso es imposible. Nadie en esta sabrosa y maravillosa vida es perfecto. Nadie. Todo es perfecto y eso es lo maravilloso. Relájate, suéltate, equivócate. Equivócate en la vida, no importa. Así vas aprendiendo en el paso a través del tiempo. No esperes que todo sea perfecto. Relájate. Tómate el tiempo de apreciar la imperfección. Y cuando tengas eso en consideración, créeme que el nivel de estrés y depresión en tu mente se va a reducir y mucho y vas a llegar al tercer punto, que es la relajación. ¿Ok? Así que mi nombre es Giancarlo Flores y me encantó poder compartirte estas herramientas para tu valiosa vida. Recuerda agregar valor a este canal también dándole su like, su merecido like y su suscripción, porque es importante para ti, no tanto para mí, sino para ti, para llevarte estas herramientas que hago con mucho amor y cariño para tu valiosa vida y para agregarte valor positivo. Recuerda, tú y yo tenemos un compromiso de aportar valor a este mundo para que esta sociedad sea mucho mejor y dejar un legado que nosotros nos sintamos satisfechos. Dios te bendiga, te deseo un maravilloso día y recuerda suscribirte y apoyarme en el canal. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta luego.